Y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Sif, concedió una entrevista a Mario Pentón, donde habló de las actuales relaciones entre ambos países y las perspectivas de la administración Biden hacia el régimen de La Habana. Mario. Hola, ¿qué tal? Sí, estuve conversando con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Él dijo que los presos políticos son el principal obstáculo en las relaciones entre ambos países. Le preguntamos acerca de esto, por supuesto también acerca del proceso de reunificación familiar, de las visas de inmigrantes y de este nuevo programa Parol implementado por el presidente Biden, que ya ha traído a miles de cubanos aquí a territorio de Estados Unidos. Bueno, estamos con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif. Muchas gracias por esta entrevista, encargado de negocios. Un placer estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo está viendo la realidad cubana? Usted está allí, está palpando lo que ocurre en Cuba. ¿Cómo está viendo la realidad? Bueno, como todos saben, es un momento muy difícil, económicamente, políticamente, en términos de derechos humanos. Por eso hemos visto en el último año 320.000 cubanos huyéndose de la isla. Pero la falta de esperanza en la isla es palpable y nuestro trabajo como embajada, como gobierno, es hacer lo posible para apoyar al pueblo cubano para que tengan alguna esperanza. Hubo recientemente un encuentro en La Habana, multiagencias de altos funcionarios estuvieron hablando sobre un diálogo sobre el cumplimiento de la ley. Y la pregunta que nos queda a muchos, ¿no?, es ¿cómo se dialoga con un país que está dentro de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que de alguna manera, por ejemplo, cómo se dialoga con el Ministerio del Interior sancionado por el propio Estados Unidos? Bueno, el interés primordial de los Estados Unidos en Cuba son primero los derechos humanos. Eso es nuestra primera prioridad, la situación de los encarcelados, los disidentes de la oposición. Eso es el número uno, pero no es nuestra única. Con un país tan cerca de los Estados Unidos, con una historia tan rica de vínculos con los Estados Unidos, tiene un papel en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Nosotros tocamos en este diálogo temas que son de prioridad para nuestra seguridad nacional, temas más bien transnacionales de, por ejemplo, coyotes, inmigración irregular, corrupción, narcóticos, falsificación de documentos. Estos son los temas que nos afectan a ciudadanos americanos y que donde Cuba juega un papel. Hablaron sobre la situación de aproximadamente 20 ciudadanos norteamericanos presos en Cuba. Sí, tocamos temas de encarcelados, americanos obviamente primordialmente, porque somos la embajada de los Estados Unidos y nuestros conciudadanos son, digamos, una prioridad. El caso de Alina Millares. Tocamos todos los casos, pero quiero recalcar, tanto de americanos como todos, o sea, todos, cubanos, americanos, gente que está encarcelada indebidamente por manifestarse pacíficamente después del 11 de julio, por otras actividades totalmente legítimas, que son también derechos bajo la Constitución cubana. Nosotros abogamos por todos. Es decir, hablaron de los presos políticos y ahí viene otra pregunta que le quería hacer. Usted dijo en una reciente entrevista que es el principal obstáculo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, si Cuba mañana, por ejemplo, suelta a esos presos políticos, ¿mejorarían las relaciones ostensiblemente? Yo puedo decir que no puedo predecir qué sucede si es que hay una mejora importante en la situación de derechos humanos. Sí puedo decir que si no hay una mejora, eso es un obstáculo muy concreto. Pero también Cuba tiene una relación especial con Rusia, que es un estado terrorista que invadió Ucrania, se ha puesto del lado de Rusia en la invasión de Ucrania, tiene una relación especial con Irán, otro estado terrorista, asesora a gobiernos narcotraficantes como el de Maduro, que gracias al apoyo cubano está ahí. Entonces, no es solo el tema de los presos políticos, ¿no?, sino hay mucho más. Sí, por eso dije, tenemos muchas prioridades, tocamos todas con el régimen cubano y por eso los diálogos sobre, por ejemplo, la aplicación de la ley sobre migración son importantes porque nos da un canal directo al gobierno y al régimen de Cuba para tocar temas que son tajantes y inmediatos y para poder comunicarnos sin pelos en la lengua sobre el interés nuestro. ¿Y usted siente que el gobierno de Cuba está respondiendo a eso de una manera asertiva o que tiene... Yo no puedo, ¿sabe interés? Yo no tengo responsabilidad de cómo responde Cuba. Lo que sí me responsabilizo es que ellos sepan claramente cuáles son nuestros intereses.
Hay otro tema que me gustaría tocar con usted. Usted dijo que era muy difícil volver al pasado, a la época de Obama. Hay algunas cosas, por ejemplo, esta administración le ha levantado el tema de las remesas. Hoy ya Western Union está funcionando. El FinCimex, la sancionada, pues se inventaron Orbit, que tiene casi los mismos trabajadores y está funcionando y recibiendo remesas. Están los vuelos a las diferentes provincias. Es decir, hay una serie de concesiones al régimen cubano. Sin embargo, el régimen cubano, ¿qué ha dado a cambio? Porque siguen los mismos presos políticos que ustedes están abogando. Es decir, no dan nada a cambio. ¿No estamos volviendo a lo mismo? Yo no pensaría que son concesiones cuando estás hablando del bienestar del pueblo cubano. Las medidas que se tomaron y anunciadas en mayo del año pasado fueron exactamente para poder sostener, ayudar a que el pueblo cubano tenga una vida mejor. Creo que cualquiera quiere que Cuba sea un país libre, democrática y próspera. Esto mayormente depende de los cubanos y del régimen cubano, pero nosotros tenemos intereses humanitarios, intereses familiares en la isla de Cuba que tratamos de mantener y tratamos de abogar por ellos y velar por ellos. Y no hay nadie, creo, en el sentido humanitario que quiere que la gente pase hambre. No, claro, nadie quiere que la gente pase hambre, pero si el dinero le entra a los militares a través de Orbit, cuando antes le entraba a través de FinCimex, pues siguen manteniendo el sistema represivo. Bueno, el tema es que nuestro interés es que mayormente en todo lo posible recursos fluyan al pueblo cubano y no a los militares ni al sistema turístico gubernamental. Sí, en la segunda parte de esta entrevista le preguntamos al encargado de negocios sobre el programa cubano de reunificación familiar, las visas de turistas a La Habana y también, por supuesto, de este nuevo programa Parol. En breve, en nuestro noticiero.